Bueno, ¿todos vienen a escuchar la palabra de Dios? Bueno, levanta tu mano derecha y dile, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y todos decimos, y amén, y amén. Bueno, tuvimos que hacer una pausa en nuestra serie, de hecho tuvimos que hacer nuestra pausa en nuestra iglesia. Nunca creí que llegara el día o el llegar al domingo en que Full Life no abriera sus puertas y no tuviéramos servicio, ¿no? Cuando estaban las personas preguntando o al inicio de que nos decían todo el huracán y me decían, pastor, ¿y hay servicio el domingo? Pues la verdad es que yo no nací en Miami, entonces para mí fue como obvio, nada puede frenar un servicio el domingo. Pero cuando empiezan a ver lógicamente todas las noticias y aún cuando habla el pastor Frank me dice, no, no puede haber, yo empecé a decir, oiga, voy a vivir algo que jamás creí, o Full Life va a vivir algo que jamás creí que se llegara a vivir, que es que va a tener que frenar un domingo. Amén. Pero realmente no creo que hayamos frenado. Realmente creo que Full Life simplemente hizo algo diferente el domingo, porque nosotros somos Full Life y en cualquier lugar donde tú invocaste el nombre del Señor, ahí estuvo Full Life invocando el nombre del Señor. ¿Lo creemos o no? Pero estamos nuevamente de vuelta y estamos quitando la pausa a esta serie y vamos a continuar con el Live My Church. Y parte de vivir nuestra iglesia es justamente nosotros entender, practicar y vivir la cultura Full Life. Quiero recordarle a todos ustedes en qué consiste una cultura. Una cultura es un conjunto de comportamientos, prácticas, valores y costumbres propias de un pueblo o de una sociedad. Y son tan propias de un pueblo o de una sociedad que se llegan a vivir de manera como automática, se convierten en común, se convierten en algo normal. No es algo que tú te propones aprender, es algo que tú aprendes simplemente porque estás viendo a tu alrededor y se convierte en una enseñanza sin que tú mismo lo sepas y tú empiezas a enseñarlo a otros sin ni siquiera proponértelo, porque se convierte en un estilo de vida. Y en la Biblia nosotros nos damos cuenta cómo el pueblo de Dios empezó a cambiar los mandamientos de Dios por costumbres que eran humanas. Y por causa de eso empezó a pervertir las enseñanzas. No por lo que ellos estaban diciendo desde el púlpito, sino por lo que estaban practicando abajo del púlpito. Mira cómo la palabra de Dios dice que se pervirtieron las enseñanzas. No por lo que se estaba hablando, sino por lo que se estaba practicando. Porque lo que tú practicas habla más duro que lo que tú gritas. Es así de sencillo. Lo que tú practicas habla más duro que lo que tú gritas. Lo que tus hijos te están viendo hacer a ti en casa les está enseñando más que lo que tú les estás repitiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o todas las veces que tú les quieras decir. Así que lo más importante para nosotros siempre tiene que ser el vivir y el practicar todo lo que Dios nos está a nosotros enseñando. Y es por eso que nosotros nos hemos propuesto en Full Life que lo que nosotros hacemos y nosotros permitimos y lo que nosotros estamos practicando es justamente imitar a Jesucristo y no las culturas de este mundo. Porque nada hacemos si en Full Life enseñamos con la boca los principios de la Biblia, pero practicamos en nuestra vida los principios de este mundo. Ahí simplemente corrompemos las enseñanzas de Dios. Y nos hemos propuesto aplicar 8 puntos que fueron o salieron de la Biblia justamente y que han venido combatiendo lo que nosotros hemos visto que es más común dentro de esta sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, con el ánimo de que nuestras enseñanzas estén completamente alineadas con lo que nosotros estamos viviendo y por lo tanto estén alineadas con la palabra de Dios, para combatir lo del mundo y preservar las enseñanzas de la palabra de Dios. Y la primera enseñanza o el primer punto, ¿cuál es? Yo vivo en armonía. Yo quiero que entiendas que esto no sirve si nosotros no lo practicamos en casa. Y yo quiero que entiendas que aunque nosotros nos propongamos practicarlo en casa, sí, va a haber veces en las que vamos a fallar. Pero lo importante cuando nosotros fallamos o cuando nosotros hacemos lo equivocado es no quedarnos ahí, es ponernos en pie y volverlo a intentar. Hay muchas oportunidades en que a nosotros de pronto un familiar nos puede pedir perdón por algo que cometieron o por un error que hicieron. Y muchas veces a nosotros es, ay, pero usted ahí está pintado, usted siempre pide perdón. Valora que está pidiendo perdón. Valora que está pidiendo perdón. Porque si cambiar un defecto fuera tan fácil como proponérselo, todos seríamos perfectos. ¿O no es así? Si cambiar un defecto fuera tan fácil como proponérselo, todos seríamos perfectos. Y yo sé que nos incomodan más los defectos de otros que los propios. Pero acá nadie es perfecto. ¿Hay alguien acá perfecto? El propósito de los cristianos es tratar de ser lo mejor que podamos
a pesar de que no vamos a ser tan buenos como queramos. Mira cómo es el tema. Tú vas a intentar ser lo mejor que tú puedas ser, a pesar de que no vas a poder llegar a ser tan bueno como quisieras llegar a ser. Sin embargo, síguelo intentando. Y que de una vez se caiga una mentira. La gente no se convierte a Jesucristo porque tú eres perfecto. La gente se convierte a Jesucristo porque a pesar de que tú eres imperfecto, has encontrado la paz con un Dios que sí es perfecto. Amén. Y eso es lo que nosotros estamos predicando. Así que de una vez se cae ese tema de que, ay, no, es que con su testimonio la gente no se va a convertir. Tú tienes que ser la mejor versión que tú puedas ser. Pero la gente no se va a convertir a Cristo porque te ven perfecto. La gente se va a convertir a Cristo porque se va a dar cuenta que a pesar de tu ser imperfecto, tienes paz con un Dios que sí es perfecto. Porque si la gente nos viera a nosotros perfectos, ¿tú sabes qué les diría eso a ellos? Que ellos no pueden llegar a Dios. Porque como ellos no pueden ser tan perfectos como tú, entonces en ese momento empieza a haber una lejanía. Empieza a haber una lejanía. Porque dice, yo para qué me acerco a Dios si yo no puedo ser tan perfecto como tú eres. Pero te voy a decir algo, ahí hay una mentira, porque no es tan perfecto como tú eres, es tan perfecto como tú te haces ver, como tú aparentas ser. Porque la persona más perfecta no es perfecta, es la que mejor aparenta perfección. Porque todos acá somos pecadores. ¿Hay alguien acá que no es pecador? ¿Hay alguien acá que no es imperfecto? Acá no estoy justificando el que nosotros tengamos comportamientos pecaminosos. Acá lo que estoy diciendo es que a pesar de que nos propongamos vivir con santidad, seguimos siendo pecadores. Y que todo lo que hemos cambiado no es mérito nuestro, es una evidencia de la obra de Cristo en nosotros. Pero todo lo que no hemos podido cambiar, a pesar de proponernos cambiarlo, es simplemente una evidencia que nosotros no necesitamos a Cristo en un pasado, sino que lo necesitamos todos los días. Porque todavía tengo mucho por qué ser redimido, mucho por qué ser salvado y mucho de qué ser limpiado. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Y si el cristianismo es un caminar donde nosotros no nos podemos equivocar y necesitamos ser perfectos, yo no puedo seguir siendo pastor, porque yo me equivoco mucho. Y David tampoco debe haber sido un hombre de Dios porque se equivocó mucho. Y Moisés tampoco debe haber sido un hombre de Dios porque se equivocó. ¿Y Pablo? ¿Acaso él mismo no escribe por qué no hago lo que quiero sino lo que no quiero? Para al final concluir y decir, entonces no soy yo sino el pecado que está en mí. Eso quiere decir que a pesar de que él se proponía vivir perfectamente, en su diario vivir habían cosas que salían imperfectas. Él dice, ¿por qué no puedo ser perfecto que es lo que quisiera ser? Muy sencillo, porque todavía tenemos una carne. Tenemos un espíritu, pero tenemos una carne. En otras palabras, tenemos dos fuerzas. Una carne que quiere rebelarse contra todo. Quiere todo lo opuesto a lo que Dios quiere. Todo lo opuesto. Tu carne es igual a un demonio. No es distinta. Mi carne es igual a un demonio. Las cosas que quiere mi carne son las mismas que quiere Satanás. Mi espíritu, en cambio, es nacido de Dios y quiere todo lo que Dios quiere. Pero son dos fuerzas que constantemente están combatiendo, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, se enoja o la carne se levanta por alguna razón, pues lógicamente la carne en ese momento es la que empieza a dominar y uno empieza a hacer todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, o por lo menos empieza a ser impulsado hacia allá. Y por eso la palabra de Dios dice, vivan por el Espíritu para no satisfacer las obras de la carne. Estamos entendiendo esa parte, ¿no? Pero hay una carne que constantemente se va levantando. Pero yo quiero que tú pienses en el cielo. Porque en el cielo esta carne muere y nosotros recibimos un cuerpo glorioso que está sujeto a Dios. ¿Tú te imaginas nosotros teniendo un espíritu que quiere agradar a Dios en todo y una carne que también quiere agradar a Dios en todo? ¿Tú te imaginas que si alguien, por ejemplo, peca contra nosotros, nuestro espíritu o alguien, por ejemplo, nos da una bofetada, nuestro espíritu dice, pon la otra mejilla, y tu carne dice, ay, sí, ponla. ¿Qué delicia o no? Que cada vez que nosotros tengamos que hacer lo correcto, no sea solamente
el Espíritu de Dios diciéndonos, haz esto, sino la carne diciendo, uy, qué rico hacer eso. Gloria a Dios, ¿o no? Pecar va a ser difícil en ese momento. Imposible. Pero mientras tanto es una batalla diaria. Es una batalla diaria. Y eso nos debe traer libertad. No para hacer lo malo, sino para entender el proceso en el cual nosotros estamos y animarnos a pelear la batalla todos los días. Amén. Entonces, eso se tiene que vivir, la cultura se tiene que vivir en casa, y cuando se cometen errores se tienen que hacer ajustes. Lo que nunca podemos hacer es dejar de intentar. Dejar de intentar. No, yo vengo fallando en esto. Sigue intentando no fallar. Proponte, ora, busca medios por medio de los cuales junto con Dios vencer eso. Porque con Cristo no hay batalla imposible. Todo lo ponemos en Cristo que nos fortalece, y yo ya he vencido cosas que anteriormente me esclavizaban. Yo ya lo he visto. Me faltan otras, pero las voy a vencer en Cristo Jesús. Entonces ese es el camino en el que estamos. Entonces la primera es que se tiene que vivir en casa, es vive en armonía. No puede haber murmuración, no pueden estar hablando ni en la casa, ni en la iglesia, ni en el trabajo, dos personas sobre el defecto de otra persona o sobre la falta de otra persona a sus espaldas. Porque donde dos o tres están reunidos hablando mal de otro hermano, en medio de ellos no está el Señor, que en medio de ellos ¿quién está? El diablo. Y todo lo que salga de esa reunión va a ser diabólico. No va a ser edificante, y por más que tú digas, me siento comprendido, finalmente lo saqué. No, mentiras, le diste un banquete a la carne, saliste, mejor dicho, con una carne bien levantada, y te va a ser más difícil hacer lo correcto. Número 2, soy leal, sé leal. No es lo que vas a querer ser, pero tú tienes que ser leal a Dios, a tu familia y a tu iglesia. Nosotros no obramos por oportunidad, nosotros obramos por lealtad. Si sale una oportunidad que me significa traicionar a Cristo, yo no lo hago. Si te dan 30 monedas de plata por entregar a Jesús, tú no lo haces. Si te dan 30 monedas de plata por entregar a tu familia, tú no lo haces. Y si te dan 30 monedas de plata para traicionar tu iglesia, tú no lo haces. Porque tú no estás detrás de la oportunidad, ¿tú estás detrás de qué? Uy, ¿están dormidos o no? Participen, digan de la lealtad. Número 3, yo honro a mis mayores. Miren, acá les tengo las que nos hacen falta. ¿Sí? ¿Vamos a honrar a nuestros mayores? Amén. ¿Cómo lo hacemos? Saludando. ¿Cómo más? Sirviéndolos. Los primeros que se van a saludar son las personas mayores, ¿o no? ¿Lo estamos haciendo? Número 4, no soy piedra de tropiezo. No solamente es hacer o dejar de hacer lo que es de caída para nosotros, sino lo que puede ocasionar tropiezo en otros. 5, el domingo es el día del Señor. Me encantó como le enseñó el profe hace 15 días. Buenísimo, ¿o no? Y es entender, es darle al Señor lo que le pertenece a Él. Él dijo, 6 días pueden trabajar o muchas cosas, pero el día 7 es para mí. Y es el día de venir a pasar un tiempo con Dios. ¿Ok? No el día del sancocho con la tía Magola. ¿Estamos o no estamos? Número 6, no somos tramposos. ¿Ah? Fuimos ahí confrontados por Sonia. Ella después de predicar, me consta que ya fue y botó la cobija de American Airlines, la toalla del Hotel Hilton, y me devolvió un montón de Biblias de Full Life que tenía en la casa. Entonces, me encanta cómo sales a practicarlo. Fue bonito, ¿no es cierto? Cuando ella llegó con una maletota, como que miren, me habló mi prédica y empezó a dar, no, mentiras. El 8 es, no guardo rencor. Pero hoy vamos a estar hablando del número 7, que es, no nos quejamos. Ese es el que vamos a hablar hoy. No vamos a ver hoy 2 puntos, vamos a ver un solo punto, porque creo que de la queja no sé si me va a alcanzar el tiempo. ¿Ok? Olvídense ese cuento que yo me voy a demorar 35 minutos, eso no cuenta después de ir. No, mentiras, voy a intentar hacerlo. Bueno, entonces el título de hoy es I live my church, no nos quejamos, batallamos. Que rico el de al lado, no se queje, batalle. ¿Ok? Son opuestos, usted puede quejarse o batallar. Mira, te voy a abrir mi corazón. Te voy a abrir mi corazón. Hay veces en que de verdad, cuando yo paso por situaciones en las que me siento que no paso la prueba, no paso el test,
uno se siente mal. Si uno se siente mal como cristiano, créeme que como pastor uno se siente todavía como 10 veces más mal, ¿no es cierto? Es como que de verdad yo el pastor y todavía acá patinando en estas cosas, pero me pasa. Me pasa y yo me he propuesto algo y es que si yo fallo, yo les cuento porque yo prefiero, si tú estás conmigo, tú estás porque sabes quién soy yo. Y si sabiendo quién soy yo, tú dices, no, ese no puede ser mi pastor, ¿ok? Nos entendemos, no tengo nada contra ti, pero yo no voy a aparentar ser quien no soy para poder ser tu pastor. Y el día que yo pueda ser pastor, o el día que yo siga siendo pastor, es porque mostrando quién soy, el Señor me permite seguir siendo pastor. Ese es mi propósito, porque hay algo que no quiero y es caer en hipocresías ni caer en aparentar ser alguien que no soy. Y el huracán Irma sacó hartas cosas, yo creo que por eso me afeité la barba, porque sacó varias cosas que de pronto yo creí que no estaban. Y, y, y me sacó un aburrimiento terrible. La verdad es que al principio del miércoles cuando empezaron a hacer las cosas yo tenía como nervios, pero empezó a levantarse los nervios y empezó a sacar cosas de mí que de pronto yo creí que yo ya era victorioso con eso, pero empezaron todavía más presiones, ¿no? Empezó todo el afán que empezamos a sentir todos, el no sentir que teníamos agua, el sentir cuando nosotros nos fuimos a Orlando, porque tengo dos niños, tenemos con mi esposo un niño de 2 años y un bebé de 7 semanas. Entonces no nos íbamos a quedar acá. Así que decidimos irnos con mi familia a Orlando. Y cuando estamos en Orlando empieza todo ese panorama, le empiezan a decir a uno que uno se va a tener que encerrar de entre 24 y 48 horas. Y yo empecé a preocuparme porque entre 24 y 48 horas con 2 bebés dentro de una habitación de hotel, como que yo nada más me lo imaginaba y yo ya me empecé como a ahogar. Y más con mi hijo Natán, que mi hijo Natán pues digamos que tiene harta energía y que ha hecho castings para hacer propagandas del conejito de Energizer. Y, y empiezan a oír todo ese tema y de pronto empiezan a ocurrir cosas y mi hijo Natán se enferma, le da fiebre. Y le da fiebre justamente la noche del viernes. Y el sábado está supuesto a llegar el huracán. Así que estamos nosotros en una habitación de hotel con Natán ardiendo en fiebre, pero también dentro de la misma habitación con Abel, que tiene apenas 7 semanas y que los que no saben, un niño menor de 3 meses que le dé una fiebre, que le dé algo, es un tema de hospitalización. Entonces empiezo yo a sentir como toda esta presión de todo lo que estoy viviendo, tengo que irme al hospital en la madrugada a llevar a Natán, fui con mi papá y todo ese afán y todas las cosas que uno empieza a sentir las incomodidades del huracán. Bueno, pasó el huracán, la verdad yo ni lo sentí, gloria a Dios, pero cuando llego a mi casa, a mi apartamento, me encuentro que el huracán me dejó una nota, ¿no? Como, Pedro, acá estuve, te dejé un regalo, ¿no? Y el regalo que me dejó es que me tumbó uno de los vidrios, el más grande, él no pudo ser el más pequeño, tuvo que ser el más grande de toda la sala. Entonces se metió el agua dentro del apartamento, levantó todo el piso. Adicionalmente, eso también el huracán Irma se llevó la luz. Después del campamento, porque en el campamento todas las mujeres se confabularon para echarme agua. Y yo miraba eso y yo decía, ¿qué tienen las mujeres contra mí? ¿Será mi nobleza? ¿Será que ellos ven que yo no sería capaz jamás de mojarlas y entonces se confabulan? Y Irma se confabuló con ellas, yo creo que ellas se unieron con Irma, me tumbaron el vidrio del apartamento, las niñas de Ignite, de Fly Irma, y el piso quedó completamente levantado, sin luz además durante varios días. Entonces uno entraba al apartamento y el apartamento era mojado, húmedo, sin oportunidad tampoco de arreglarlo por lo que no había luz. La verdad es que fue un panorama, digamos como que bien estresante para mí. Y a mí, la verdad, me invadió una profunda tristeza. No soy de los que normalmente me derrumbo, pero en ese momento me dieron ganas como de ponerme a llorar. Y me pongo a analizar por qué es que me estoy sintiendo así. Y la verdad es que encontré que me estaba sintiendo así, no por lo que el huracán había hecho, sino porque lo que había ocurrido me hacía sentir olvidado por Dios. Cuando hablaba con la mayoría de las personas celebraban que no les había pasado nada. No, pastor, en mi casa no pasó absolutamente nada. En la del vecino le cayó un árbol encima y aplastó la casa, pero en mi casa no pasó. De hecho, el árbol me limpió el jardín cuando se cayó.
Era el árbol que más me incomodaba, me tapaba la vista, mejor dicho, todo lo que pasaba había sido bueno para ellos. Y te aclaro, me encanta y me alegra que no le haya pasado algo malo a las demás personas. Pero en ese momento me hizo sentir dejado atrás por Dios. Fue como que todos celebrando, Dios protegió mi casa, Dios protegió mi casa, Dios protegió mi casa. Y a usted, pastor, no, no, estaba protegiendo la tuya, entonces pues... Lo llamaba uno el más pecador de todos. No, Dios protegió mi casa. Y uno, no, Señor, tampoco. De ese Señor. Y me sentí dejado atrás. Y el jueves de la semana pasada, todavía no me había llegado la luz. Iba yo en mi carro. Mi carro sucio, 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 porque nos fuimos en el carro de mi esposa, entonces ese sucio como que me recordaba todo, ¿no? Y sin apartamento, no habíamos podido llegar a nuestro apartamento, sino que habíamos tenido que llegar del hotel a la casa de mis papás, que fue una bendición, pero tú quieres llegar a tu casa, ¿no? Y además cuando uno llega del campamento, donde esas niñas me hicieron todo eso y me mojaron, y llegar directamente a que me recibiera Irma acá y tenerme que ir otra vez al hotel o tenernos que ir con mi esposa y ahora llegaron mis papás, la verdad es que yo ya quería llegar a mi apartamento y estaba triste y me pongo a hablar con Dios y le digo, Señor, vengo triste porque me siento olvidado por ti. Y Señor, me siento tan olvidado que eso ya apagó mi alabanza. No me dan ganas de orar, no me dan ganas de alabarte, no me dan ganas de todo eso. Me siento olvidado. Y Dios me habló, porque Él es lo más hermoso. Dios me habló y me empezó a hablar a través del rey David. Me decía, Pedro, la vida del rey David fue un huracán Cat 5 constante, ¿o no? ¿Sí? Los que sabemos la historia del rey David nos damos cuenta que él vivió varios huracanes Cat 5 a lo largo de su vida, que entraron, le tumbaron los vidrios, le arrancaron el techo, le inundaron la casa. Mejor dicho, lo que nos pasó a nosotros es nada comparado con lo que tuvo que vivir el rey David. Y si no sabes qué es, esto simplemente es una parábola. Él realmente no hubo un huracán, pero lee la historia y vas a entender. Pero a pesar de todo eso, él siempre vio como Dios lo libraba. Y el Señor me decía, ¿tú crees que él nunca se sintió olvidado cuando pasaba por todas esas situaciones, a pesar de alabarme a mí, a pesar de ser un hombre conforme a mi corazón y pasaba por todas estas situaciones? ¿Tú no crees que él alguna vez se sintió olvidado como tú te estás sintiendo? Es incómodo cuando uno le pone el escenario de una persona que le fue peor con el de uno porque ya uno se siente como, no, ¿para qué me quejo, no? Pero el Señor me decía, Él no permitía que sus emociones definieran el concepto que Él tenía acerca de mí, sino que Él solamente permitía que el concepto que Él tenía acerca de mí lo definiera mi palabra, porque las emociones cambian, pero mi palabra no cambia. Y el Señor me mostraba a través de los salmos, porque David escribió prácticamente la mayor cantidad de los salmos que tenemos, y yo encontré que David le hablaba a Dios de sus problemas. Sí, David le hablaba a Dios, Señor, estoy pasando por estos problemas. Pero siempre terminaba hablándole a sus problemas acerca de Dios. Me tocó y te lo quiero compartir igual como me tocó porque quiero que te toque. David llegaba a hablarle a Dios de sus problemas. Sí, pero siempre después de hablarle a Dios de sus problemas, se volteaba y le hablaba a sus problemas de Dios. Y es contrario porque muchas veces lo que nosotros hacemos es hablarle a Dios de nuestros problemas para que después nuestros problemas nos hablen de Dios. Y nuestros problemas nunca van a hablar bien de Dios, ni nunca van a decir la verdad acerca de Dios. Y quiero que vayamos a Salmos 3 y lo veamos. ¿Listo? Dice, muchos son, Señor, mis enemigos. Y quiero que lo pongamos en un tema de angustia. Muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen. Y muchos los que de mí aseguran, Dios nos los salvará. Eso parece una queja hasta ahí, ¿o no? Parece como que uno oye a una persona, ¿qué? ¿Cómo está? No, muchos son mis enemigos, muchos son los que se me oponen y todo el mundo diciendo que Dios no me salvará. Eso parece una queja hasta ahí. ¿Estamos o no estamos? Si estamos, parecen dormidos.
Yo quiero que entienda la situación. No había pasado un huracán y le había tumbado un vidrio y se le había levantado al piso. No. Se había levantado su propio hijo, Absalón, le había robado el trono y su propio hijo ahora lo estaba persiguiendo para matarlo. Y David se encontraba en ese instante huyendo. No porque un huracán estaba amenazando con entrar a Jerusalén, sino porque su hijo había entrado a Jerusalén, había violado a sus concubinas y ahora lo estaba persiguiendo para matarlo. Yo creo que eso es peor que el huracán que nosotros vivimos y que cualquier huracán, ¿no es así? ¿Hay alguien acá que haya pasado por esa situación o no? ¿No? ¿David gana o no? David gana en el peor día de su vida. Y hasta el momento parece que él se está quejando. Y cuando uno lo escucha, uno dice, no, sí, pues con toda razón, yo también me quejaría, hágale David, lloremos juntos. Pero mira cómo continúa después, dice, pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo Él me responde. Mira cómo le empieza a hablar al problema. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rómpele la quijada a mis enemigos, rómpele los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Y el hijo le había robado el trono, le había violado las concubinas, lo tenía en la fuga y lo estaba persiguiendo para matarlo. Y esta es la queja de David. Un poco diferente a nosotros, ¿o no? No, bueno, por lo menos a mí sí. Porque en la vida hay aflicciones, hay huracanes, nos enfermamos, perdemos trabajos. Sí, te termina la novia. ¿Cómo duele cuando termina la novia, no? Eso es como esos dolores, como le terminó la novia y uno, ay, empieza a sentir eso que uno sentía en esas épocas que ni la aspirina ni nada lo quitaba. Y es común que cuando pasamos por estas situaciones, por estos tiempos, nos aburramos, tengamos tristezas, nos sintamos olvidados y tengamos emociones contrarias o adversas. Y está bien que cuando estamos pasando por estas situaciones, nosotros compartamos nuestro dolor con Dios. Compartamos con el Señor la situación, lo que estamos sintiendo, pero eso tiene que ser para desahogarnos, no para quejarnos. Y eso solamente ocurre cuando después de haberle hablado a Dios de nuestros problemas, le hablamos a nuestros problemas de nuestro Dios. Pero jamás va a ocurrir cuando permitimos que después de hablarle a Dios de nuestros problemas, sean nuestros problemas los que nos hablen de quién es Dios. Y es ahí donde nosotros fallamos. Alguien me preguntaba que cuando uno se estaba quejando y cuando uno está comunicando un problema. Porque hay veces que uno comunica un problema, pero hay veces que uno se está quejando. Entonces uno muchas veces cae en no comunicar sus problemas para no parecer estarse quejando. Y creo que es una muy buena pregunta. ¿Cuándo te estás quejando y cuándo estás comunicando un problema? Una cosa es contar una batalla, informar de una dificultad por la cual tú estás atravesando, pero que tú estás batallando. Y otra cosa muy distinta es profesar una derrota. Son dos cosas distintas. En una tú estás diciendo, estoy en esta batalla, en otra estás diciendo, me pasó esto. Una está marcando que tú estás atravesando por una situación, pero que tú vas a salir al otro lado. En otra, tú estás poniendo un fin. Me pasó esto. Ya terminó. Lo malo fue tu fin. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Pero qué diferencia esta? Cuando tú compartes una batalla, tú sigues luchando en alma, en cuerpo y en espíritu. Porque somos seres tricótomos. Tú eres un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Y en las tres áreas tuyas, tú sigues luchando. En alma, con una buena actitud, a pesar de la situación. En cuerpo, esforzándote, a pesar del cansancio. Y en espíritu, sujeto a Dios, y se escucha tu alabanza
a pesar de la adversidad. Pero es una queja cuando tu actitud es de derrota, cuando tú dejas de intentar o intentas sin realmente intentar, porque hay algunos que hacen sin realmente hacer. O perdón, algunas veces hacemos sin realmente hacer. Y nuestra alabanza se apagó. Si la alabanza se apagó, nos estamos quejando. Y pongamos un ejemplo. La persona que pasa, y quiero que en esto no veamos hacia afuera, sino veamos nosotros pasando por una situación, por un momento difícil financiero. Pero tiene actitud, te lo cuenta y dice, mira, sí, estoy pasando por un momento, perdí mi trabajo, pero esto es temporal, yo sé que voy a encontrar un mejor trabajo, yo sé que lo mejor está por venir. Tiene buena actitud. Se sigue esforzando. No solamente habla, sino que está buscando trabajo, está mandando hojas de vida, intenta realmente intentando. Porque hay algunos que buscan trabajo, pero cuando los van a contratar, sí, no, pues yo no sé usted por qué me contrataría, pero pues yo no soy tan malo, yo de algo debo servir. Estás intentando sin intentar. Y además se escucha la alabanza de la persona. Es obediente y mientras que está luchando, está profesando la grandeza de Dios y su fidelidad. Esa persona te está compartiendo una batalla. Versus una persona que te cuenta y dice, sí, no, estoy pasando por una situación financiera difícil, perdí mi trabajo, pero su actitud es estar desanimado. Para lo único que lo contratarían es para acabar fiestas. Mire, es que hay gente que se queda hasta muy tarde, entonces usted entra y la gente se va. Aburridos. Esfuerzo, no, ya él ya se rindió. O busca sin realmente buscar. Busca sin realmente buscar. Y su alabanza ya dejó de obedecer a Dios y ya no declara la fidelidad y la grandeza de Dios, sino que su vida es como que Dios lo dejó olvidado. ¿Tú quieres saber si te estás quejando o estás compartiendo? Mira el tono en el que estás hablando. Mira la actitud que tú tienes. Mira lo que estás haciendo para salir de tu situación. Y pregúntate si otros están escuchando todavía tu alabanza. Salmos, capítulo 8, versículo 2 dice, por causa de tus adversarios, y quiero que repitas eso, por causa de tus adversarios, has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Pregunta, ¿qué fue lo que produjo o hizo que brotara alabanza? Los adversarios. ¿Tú entiendes cuál es la musa que está componiendo este salmo? Las adversidades. Pero también veamos lo que produce. Silenciar al enemigo y al rebelde. Mira cómo la dificultad produjo una alabanza. Y la alabanza produjo una solución. Nosotros podemos hacer de nuestra batalla nuestra musa, el inicio de nuestra alabanza. No porque negamos o desconocemos la gravedad de lo que estamos viviendo, sino porque conocemos y reconocemos al que nos va a librar de lo que estamos viviendo. También es importante resaltar que la queja y la alabanza son contrarias. Y quiero hablarte acá de la queja, quiero que entendamos la queja. La queja y la alabanza son contrarias. Por un lado, la queja es el lenguaje del infierno. Y la palabra de Dios nos dice que en el infierno, ¿cómo va a ser? Eterno llanto y crujir de dientes. En otras palabras, una queja eterna. Tú todo lo que vas a escuchar es queja, 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 queja. Pero por otro lado nos habla de que la alabanza es el lenguaje del cielo. Y cuando el apóstol Juan tiene la visión de Apocalipsis y ve el trono de Dios, dice que continuamente se escuchaba alabanza. La pregunta es, ¿qué lenguaje estamos hablando? Alabanza o la alabanza a Dios es hablar de las maravillas de Dios, es enfocarnos en su grandeza, es confiar en su fidelidad y es darle la espalda a nuestros temores. Pero por otro lado, la queja es hablar de la grandeza de nuestros problemas, enfocándonos en nuestros temores y dándole la espalda a Dios. En otras palabras, alabanza o la alabanza evidencia nuestra fe. La queja
evidencia nuestro temor, que es falta de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. David le hablaba sus problemas acerca de Dios porque él confiaba en Dios. No solamente en su grandeza y en su poderío, sino también en su corazón. Su grandeza y su poderío es Dios puede librarme. Su corazón es Él lo va a hacer. David confiaba en el corazón de Dios. Porque algunas veces nosotros nos quejamos porque a pesar de que creemos que Dios es grande y puede hacer, nosotros desconfiamos de su corazón. Y no creemos que Él lo quiera hacer o que Él desea eso bueno para nosotros. Y desconocemos su misericordia, su fidelidad, su incondicionalidad y su obrar. Y eso también es falta de fe. Porque fe no solamente es creer que Dios puede. Fe es creer en el corazón de Dios. Él quiere. Él quiere. Y muchas veces nuestro problema no es falta de fe por creer que Dios puede. Es falta de fe de creer quién es Dios y Él quiere. Es nuestro Padre que nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Entregó a su Hijo para que nosotros viviéramos. Lo entregó ya todo. Él nos mostró que no hay nada que Él dejaría de hacer por nuestro bien. Pero todavía dudamos de su corazón. Y eso ocurre porque nosotros decidimos conocer a Dios no a través de su palabra, sino a través de nuestros sentidos. De nuestros temores, los cuales son contrarios a la palabra de Dios y muchas veces provienen de nuestra carne. Cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, el Señor lo hace haciendo unos milagros impresionantes. O sea, manda plagas, dejan ruinas a Egipto, que era la nación más poderosa en ese entonces, abre un mar y los pasa por la mitad, los lleva a un desierto, empieza a hacer milagros. El Señor los acompaña en forma de nube durante el día, en forma de fuego durante la noche para mantenerlos en calor. Y de pronto llega el Señor y les dice, les voy a dar pan, ustedes no van a tener que cosechar ni nada en el desierto, sino que yo los voy a alimentar durante todo el tiempo que estén acá. Y mañana ustedes se van a levantar y van a encontrar un maná, un pan, que yo voy a hacer que yo haga todos los días. Y el Señor les dice, no se preocupen, nada más pueden recoger la porción del día. No pueden guardar para el siguiente día, recojan la porción del día. Y ellos han visto todos los milagros de Dios, se levantan al otro día y encuentran el pan. Y lo toman, ¿y sabes qué hacen? Guardan para el siguiente día. Y uno dice, ¿por qué guardaron para el siguiente día? ¿Es que acaso este pueblo temía que Dios al siguiente día no pudiera mandarles maná? Yo creo que ninguno de ellos desconfiaba del poder de Dios, pero sí desconfiaban de su corazón. ¿Y qué si a este le da por no mandarnos pan? Su problema no era falta de fe en lo que Dios podía hacer. Su problema era falta de fe en lo que Dios iba a hacer y quería hacer. Y ellos temían esperar lo bueno, porque desconfiaban de la benignidad de Dios. Eso era un constante en el pueblo de Dios. Saber que Dios podía, porque habían vivido con milagros, pero cada vez que venía un problema, la respuesta era queja. ¿Pero por qué queja? Si sabían que Dios podía, porque dudaban de su corazón. Dudaban que a pesar del poder, Él no lo fuera a hacer. Creían en su grandeza, pero dudaban de su corazón. Y eso es falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso a Dios le molesta tanto la queja. Números 11 dice, un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Se quejó, ¿no? Al oírlos el Señor dijo, ay, pobrecitos. No, ya que se quejaron, entonces yo les voy a responder. ¿Eso fue lo que dijo? Entonces, ¿qué dice? Al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Muchas veces nosotros creemos que si nos quejamos, eso le va a morir el corazón a Dios y Dios va a responder pronto. ¿No es así? ¿O solamente me ha pasado a mí? ¿Pasa o no pasa? ¿Todavía están conmigo o no están conmigo?
A este punto me gusta más el segundo servicio. Ustedes están muy calladitos. A mí me ha pasado que yo creo que si yo sigo con una buena actitud, Dios va a seguir retrasando su respuesta. Pero eso es una mentira y es un engaño. Porque la queja no mueve el corazón de Dios hacia responder rápido, sino mueve el corazón de Dios hacia la ira. Porque el Señor aborrece la queja porque evidencia falta de fe. Y es molesta para Dios. La queja no solamente es molesta para tu cónyuge, ni para las personas que están a tu alrededor, también le molesta a Dios. Y lo digo porque, seamos sinceros, cuando nosotros nos quejamos, las personas que están escuchando la queja, no es agradable escuchar queja, ¿o no es así? Uno oír a una persona quejarse, uno es como, uy, Dios mío. Hay personas que uno los ve venir y uno es, ay, 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 ay. Uno no sabe cómo saludarlos. Si uno los saluda, uno les dice hola, no más, no preguntes más, porque tú le preguntas cómo estás. ¿Por qué molesta tanto oír a alguien quejarse? Es una excelente pregunta. ¿Por qué molesta tanto? Una vez veía un artículo que decía que estaba comprobado científicamente que el oír a alguien quejarse robaba nuestras energías. No estoy hablando de las energías espirituales, no, ¿entienden? No estoy hablando acá de cosas así. Estoy hablando de nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestra actitud. Nos debilita, sí. Un artículo no cristiano lo dice. ¿Pero por qué ocurre? Porque la queja es falta de fe. Y la falta de fe, al igual que la fe, se pega. Y nosotros podemos ser o fuentes para contagiar de fe a otros, o nosotros podemos ser fuentes que secan la fe de otros. Tú puedes reabastecer la fe de otras personas, o tú puedes secar la fe de otras personas. Nosotros tenemos la habilidad de hacer eso. Y nos damos cuenta que los grandes líderes de la Biblia contagiaban de fe a otras personas. Vemos Moisés, Josué, David, Gedeón, Ezequías. Y cuando las personas estaban con ellos, se les llenaban de tanta fe que se abrían los mares, se abrían los ríos, derrumbaban murallas, derrotaron gigantes, vencieron ejércitos, conquistaron naciones. Porque se contagiaban de la fe de esos grandes líderes. Tú tomas el pueblo de Israel y tú metes a Moisés, que era un hombre lleno de fe, y el pueblo encendido en fe. Pero le quitabas a Moisés y los dejabas 40 días sin Moisés. Porque Moisés los contagiaba de fe a ellos. Pero la Biblia también nos habla de pésimos líderes que en vez de contagiar al pueblo con fe, lo que hacían era que secaban la fe del pueblo. Y esto les costaba a ellos tierras, bendiciones y victorias. La pregunta es, ¿cuál vamos a ser nosotros? ¿Vamos a ser de los que contagiamos a otros con nuestra fe o vamos a ser de los que secamos la fe de otros? Cuando uno miraba todo lo que hablaban en televisión, en CNN, sobre el huracán, uno podía estar acá, mejor dicho, en la iglesia orando y uno salía diciendo, Dios va a desviar ese huracán. Pero prendía uno CNN y hasta ahí llegaba la fe de uno. No es así, ¿no? Hasta ahí llegaba porque arrancaban ellos con todo lo que era, mejor dicho, su panorama fatalista, lo que va a ocurrir. A mí una que me impactó, que fue la casita esa, vamos a mostrarte lo que hace un huracán. Y le mostraron una casita con el huracán Cat 1. Se despeinaba la casa. Uno, bueno, no es tan grave, ¿no? Cat 2, ya no había jardín. ¿No? Cat 3, se arrancaba la puerta de las ventanas. Cat 4, ya no había casa. Cat 5, se llevaba el lote. Entonces, y viene Cat 5 con cara de Cat 6, nunca se había visto, el más grande del Atlántico. Uno miraba eso y uno como... ¿A ti no te pasó? Yo apenas vi eso de la casita, yo quedé como, bueno, Señor, tú me estás llamando a abrir Full Life Alaska, para allá vamos, muchachos, trastiémonos. Uno empezó como, ¿por qué vivimos en la Florida? No, debería ser prohibido internacionalmente que la gente viviera en la Florida, ¿no? Porque de lo que nosotros oímos nos tanqueamos, pero de lo que nosotros decimos, otros también se tanquean. ¿Tú estás entendiendo? Y tú puedes ser, en un momento de crisis, CNN,
o tú puedes ser Moisés. Y hay muchos que prefieren ser CNN, muchos preferimos ser CNN y eso está mal. Porque nosotros seguimos siendo profetas, seguimos siendo sacerdotes, seguimos siendo el pueblo santo, el pueblo elegido de Dios, aun cuando viene un huracán. ¿Por qué nos vamos a volver reporteros? Que hablan de lo que no saben, cuando nosotros podemos ser profetas que hablamos de lo que Dios revela a través nuestro. ¿Pasó algo de lo que dijo CNN? Pero pasó lo que dijo Dios. Otro problema de la queja es que nos estaciona en el problema. Y hay varios que no salen de su problema porque no han callado su queja. Hay varios que dicen, pero ¿por qué nada que pasa esta situación? Porque no se ha callado tu queja. Y quejarse te estaciona en el problema, no te permite avanzar. Ay no, pastor, eso que usted está diciendo no es bíblico. ¿No? Lee la historia de los 2 espías. Te lo voy a contar. Versión Pedro Villegas, actuada y todo. El pueblo de Israel sale de Egipto, entra en desierto, están un tiempo en el desierto, ya están por cruzar el río para entrar a conquistar su tierra prometida. Lo que habían soñado estaba ahí al pie de la esquina. Y el Señor llega y le dice a Moisés, toma 2 espías. Tú los vas a enviar, ellos van a ver la tierra, se van a dar cuenta que es tan buena como yo les he dicho. En otras palabras, ellos se van a dar cuenta que lo que yo he dicho es verdad. Y diles que traigan un informe de la tierra, que traigan frutos, que nos cuenten qué tal la tierra. Y estas personas fueron, y sí, encontraron unas cosas impresionantes, ¿no? Ellos cogieron uvas, esta no era el racimo, era la uva, ¿no? Una uva de tamaños de papayas, tenían que cargarlas entre 2 los racimos. Se dieron cuenta que la tierra no podía ser mejor, y dijeron, esta vaina es más allá de lo soñado. Sin embargo, vieron gigantes, vieron murallas, y se desanimaron. Yo no sé si lo que ellos esperaban era entrar a la tierra prometida y encontrar a los cananeos. Bienvenidos los israelitas, esta va a ser tu casa, yo ya me voy, bye. Porque muchas veces queremos que eso ocurra, ¿no? Como que Satanás nos diga, ya llegaste, mira, te la tengo acá barridita, muchas gracias, yo me quedo sin casa. Muchas veces cuando vemos la dificultad nos desanimamos y dejamos de creer en la promesa, a pesar de que vemos también la promesa. Y ellos vieron que la promesa era real, pero vieron las dificultades y llegaron quejándose. No, sí, pues sí es buena la tierra, sí es todo como Dios dice, pero no, tiene gigantes y tiene anaquitas y tiene murallas y tiene un montón de cosas. Y se empezaron a quejar. Y cogieron la fe del pueblo y la secaron. La secaron. Entonces el pueblo, ¿qué empezó a hacer? También se empezó a quejar el pueblo. Y se empezaron a quejar, a quejar, a quejar, a quejar. Y todos los que se quejaron jamás entraron en la tierra prometida. Se estacionaron en su problema. Los únicos que entraron fueron los que fueron Caleb y Josué, 2 de los 12. 10 se quejaron, 2 no se quejaron. Siempre la mayoría se queja. 2 entraron, vieron la tierra, vieron lo bueno, ignoraron los gigantes y llegaron diciendo, la tierra es buena. Y alababan a Dios. No se quejaban, alababan. Y el Señor dijo, estos 2 sí entran. Y esos 2 cruzaron el río, vieron los milagros y disfrutaron de la tierra. No vas a salir de tu problema hasta que no hagas callar tu queja y hagas sonar tu alabanza. Estaba yo en mi carro, ¿no? Jueves, les estaba contando. Andando, triste, sintiéndome olvidado por Dios, recibiendo más llamadas de otros que sus casas no les habían pasado nada. El más pecador contándome cómo el huracán le trajo cosas buenas. Sin luz. Y mi apartamento patas arriba. Y Dios me dijo, no permitas más que tus problemas y las emociones que producen tus problemas te digan cuán grande soy yo, cuánto te amo, cuánto te apruebo, qué tanto tú eres mi hijo, cuál es mi corazón y cuál es el tamaño de mi fidelidad.
Y Dios me mostró que el final de los problemas de David, que es el hombre conforme al corazón de Dios, el final de los problemas de David siempre era una alabanza que permitía una solución. Porque la alabanza de los hombres de Dios no la pueden definir las circunstancias, porque las circunstancias son fluctuantes. Nuestra alabanza tiene que ser definida por la verdad de Dios, que no cambia, pero produce cambios. Y en ese momento decidí cambiar. Y ahí en el carro puse alabanzas y empecé a alabar a Dios. Y no permití más que mi problema o mis problemas me dijeran que Dios no me amaba, que Dios no me aprobaba, que Dios no me ayudaba, que Dios estaba bravo conmigo, que Dios no era grande, que Dios no era fiel, sino empecé a hablarle a mis problemas acerca de Dios, de su grandeza, de su fidelidad y del amor que Él tiene por mí y hacia mí. Y cuando estoy haciendo eso como un loco por ahí, por la I-95, de pronto suena mi teléfono. Y era José. Y José vive en mi edificio. No solamente se copió mi barba, él también se copió donde yo vivo. Él se cogió a pecho el versículo de imítenme a mí como yo imito a... Y me dice, pastor, llegó la luz. Y yo, ahí alabando a Dios, yo no lo podía creer. Justamente en ese instante llegó la luz. Y todo se empezó a solucionar. Alabar a Dios en medio de nuestros problemas es caminar hacia la solución. Quejarnos cuando las cosas están mal es estacionarnos en nuestro problema. No, pastor, todavía no me convence. Filipenses 2, versículo 14 al 16. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. ¿Cómo háganlo? Sin quejas ni contiendas. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué lo hacemos sin quejas y sin contiendas? Para que sean intachables, uno, y puros. Hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Mira cómo nos está diciendo que cuando nosotros lo hacemos sin quejas ni contienda, nosotros somos intachables y puros. Estamos comportándonos como hijos de Dios. Estamos siendo diferentes a la generación torcida y depravada que nos rodea. Y estamos brillando como estrellas en el firmamento. A pesar de que hay oscuridad, nosotros brillamos. Pero mira esta parte. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Cuando nos quejamos, esa queja produce contiendas. Y siempre después de la queja empieza a haber contiendas, ¿o no es así? Tú te empiezas a quejar en medio de una situación y empiezas a pelear con las personas que hay alrededor, ¿o no? Nunca una queja termina en queja, siempre termina en contienda. En el matrimonio, cuando uno de los dos empieza a quejarse, terminan peleando los dos cónyuges. ¿O no es así? Empiezan las contiendas. Pero mira lo que produce. Que todo el trabajo y todo el esfuerzo que tú has tenido hasta ese momento se vuelve vano. Fue en vano. Cuando tú te quejas, haces que el trabajo de ayer no sirva para construir lo que necesitas hoy, ni te lleve a vivir lo que tú quieras mañana. Esta es nuestra cultura full life, que a diario tenemos que construir y que empieza desde nuestras casas. Te voy a decir algo, yo no creo que yo ya practico toda la cultura full life. Yo fallo mucho, pero estoy comprometido. Estoy comprometido a que cada vez que tropiece me voy a levantar y lo voy a seguir intentando. Yo no te estoy diciendo que cuando tú entras a Full Life tú no encuentras murmuración, tú no encuentras que alguien de pronto espera de tropiezo, que todavía alguno el domingo se va a disfrutar el sancocho de la tía Magola. Yo no te voy a decir que esas cosas no ocurren. Pero estamos luchando contra esas cosas. Estamos batallando contra esas cosas. Y cuando tú veas que alguien no ha llegado y no lo ha logrado, no te quejes de esa persona. Batalla junto a esa persona. Batalla. Y si el que está fallando es tu cónyuge, es tu hijo, es tu mamá, es tu papá, es tu hermano, cualquier persona a tu alrededor, porque vamos a empezar desde la casa. Tú no ayudas quejándote,
ni descalificándolo con tus palabras. Eso solamente lo deja chantado sin querer intentarlo más. Hazte a un lado y dile, juntos lo podemos lograr. Cuando mi hijo Natán empezó a crecer, desde que nació, él no fue como que un día se levantó, caminó, corrió y saltó. Hoy en día hace cosas que yo no puedo hacer. Tú lo ves como un mico montándose, dando vueltas, es ágil. Pero no fue como que él un día dijo, voy a caminar. Se paró y empezó a hacer todo lo que hoy puede hacer. No. Vino un gatear y cuando gateaba se tropezaba. Vino un levantarse y se caía. Vino un dar 2 pasos y caerse. Vinieron chichones. Pero cuando eso ocurría, yo no lo regañaba y le decía, ¿qué estás haciendo? Camina bien. ¿Por qué haces eso? No eres digno de ser mi hijo. ¿Sabes yo qué hice? Yo lo ayudaba, le hacía yayay, vuélvelo a intentar. Vuélvelo a intentar. Le daba mis manos, le enseñaba a caminar. Estaba alrededor de él por si tropezaba, tratar de evitar que él se pegara. No sé en qué punto tú estás de caminar en lo que te estás proponiendo. Puede que apenas estés gateando, puede ser que ya te levantes, puede ser que te estés tropezando, no sé en qué punto estás. Lo único que sé es que señalarte porque no lo estás logrando en este momento simplemente va a generar temores en ti de seguirlo intentando. Pero animarte, estar a tu lado, ser tus brazos, eso es lo que realmente nos hace una familia especial. La iglesia con la que yo sueño no es una iglesia donde nos señalamos los unos a los otros nuestros errores, sino donde nos amamos los unos a los otros a pesar de nuestros errores. La iglesia con la que yo sueño, que sé que es la iglesia con la cual Dios sueña, es una iglesia donde el perdón es el pan de cada día. Donde yo fallo y tú me perdonas y tú fallas y yo te perdono. Donde existe un verdadero perdón. Donde somos una verdadera familia. Donde nosotros nos enfocamos en lo bueno y desechamos lo malo. Donde olvidamos nuestros pecados y los mandamos al fondo del mar. Donde no nos estamos recordando lo malo, sino nos estamos animando a caminar hacia lo bueno. Yo no creo que ya lo hayamos logrado, yo creo que lo estamos construyendo. Y hoy te quiero dar libertad de ser la persona que tú eres, porque yo quiero tener la libertad de ser la persona que yo soy y juntos comprometernos en ser la persona que Dios quiere que seamos y que nosotros queremos ser. ¿Hay alguien acá que no quiera cambiar sus defectos? Yo creo que no hay uno solo. Pero es más fácil acompañados, ¿o no? Es más fácil cuando nos animamos. Es más fácil cuando nos aplaudimos los 3 pasos que dimos en vez de regañarnos y señalarnos el tropezón después de haberlo dado. ¿O no es así? Construyamos la iglesia que hemos soñado. No lo hemos alcanzado, lo estamos haciendo, estamos avanzando. Ten la libertad y entiende y cree que Dios te ama, está comprometido contigo, de que Él no te cambió ya, te está cambiando a diario, te está cambiando a diario. Dios podría cambiarnos así y no lo ha querido hacer, no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque es un proceso, es un caminar diariamente con nosotros. ¿Por qué a veces somos más duros con nuestro hermano de lo que Dios es con nosotros? ¿Por qué le negamos a otro misericordia cuando nosotros somos conscientes de que tanto la necesitamos? Construyamos nuestra cultura full life. Animémonos. Empieza en casa, no murmuración. Empieza en casa, no traición. Empieza en casa, no somos piedra de tropiezo, honramos a los mayores. El domingo es el día del Señor. Empieza en casa. Son cada uno de los puntos que hemos visto. Y si no vas bien en uno, sigue avanzando. Estamos contigo. Estamos comprometidos. Esta no es una iglesia de gente perfecta. Y te voy a decir algo. Si tú lo eres, ve a otra iglesia. Ve a otra iglesia porque entonces te vamos a dañar. Ve a otra iglesia porque vas más adelante que tu propio pastor y el pastor tiene que ir adelante. Entonces, como yo no soy perfecto, no te sirvo. Pero esta es una iglesia genuina.
genuina y verdadera, transparente. Eso sí somos, donde reconocemos la necesidad de Cristo diariamente. Yo necesité a Cristo ayer, necesito a Cristo hoy y necesitaré a Cristo mañana. Amén. Póngase de pie. Padre, hoy te doy gracias por tu palabra, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Hoy yo, Padre, te pido perdón, Señor, por toda queja que hemos levantado. Personalmente te pido perdón, Señor, porque me quejé durante el huracán, Señor. Previo, durante y después, Señor. Porque esta prédica, el que más le cae es a mí, Señor. Te doy gracias por eso. Te pido perdón, Señor. Me comprometo a cambiar, Señor. Y en vez de permitir que mi problema me hable de ti, le voy a hablar a mi problema de ti, Señor. En vez de permitir que mis emociones me digan quién tú eres, le voy a decir a mis emociones quién tú eres, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, por estacionarme en el problema. Hoy te pido perdón porque con mi queja ocasioné conflicto en mi casa, Señor, en mi familia. Te pido, Señor, porque con mi queja, Padre Todopoderoso, en vez de caminarse a la solución, prolongué y agrandé el problema. Pero hoy sé, Señor, que tú no te has rendido, Señor, con respecto a mí. Hoy sé, Señor, que tú estás comprometido, Señor, conmigo y con esta iglesia. Y hoy te pido, Padre Todopoderoso, Señor, que nos ayudes a avanzar, Señor, para ser santificados, para cada día ser más perfeccionados, para cada día ser más parecidos a ti. Y para que este sueño de que esta cultura, Señor, full life, Padre, se viva a todos, Señor, en esta iglesia, se haga realidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, yo te pido perdón, Padre, por toda queja. Me comprometo a un cambio, a alabarte, a tener actitud, a intentar, realmente intentando, alabarte y a no rendirme. En el nombre de Jesús, renuncio a todo espíritu de queja y enciendo el espíritu de alabanza, que es el Espíritu de Dios. Amén y amén.